Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de algunas series importantes de Maclaurin y sus radios de convergencia. De alguna manera u otra ya hemos visto estas series en videos pasados, pero me gustaría enfatizar sobre estas series, las cuales voy a presentar en una lista posteriormente, ya que se utilizan muchos ejemplos, aparecen con frecuencia y es muy útil tenerlas, estar familiarizados, posiblemente conocerlas de memoria, ya que esto permite conocer patrones y series en problemas posteriores y por supuesto facilita mucho su resolución. Me gustaría iniciar este video con el siguiente ejemplo, que dice lo siguiente. Encuentre la serie de Maclaurin para la función f de x igual a 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos x y su radio de convergencia. Entonces, como ya hemos hecho en videos anteriores, para dar respuesta a este ejemplo, primero escribimos a f de x de una forma que nos resulte familiar. En este caso vamos a utilizar la serie binomial. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es, de la expresión 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos x, factorizamos un 4 de esta expresión encerrada en color azul. Así que esto es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 4 por 1 menos x entre 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, así que esta expresión es igual a 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de 1 menos x entre 4. Bien, entonces, dado que esta es una raíz cuadrada, podemos utilizarla para representarla de forma como exponente, es decir, forma exponencial, y esto expresarlo simplemente como un 1 menos x a la 4 a la menos un medio. Entonces, esta expresión es igual a un medio por 1 menos x entre 4 a la menos un medio. Aquí solo fue algunas reglas de exponentes, las cuales ya hemos utilizado anteriormente. Bien, entonces, al usar la serie binomial con k igual a este exponente, el cual es menos un medio, y donde x fue reemplazada, fíjense, aquí en lugar de tener x tenemos menos x entre 4, así que reemplazamos en la expresión de la serie binomial por la expresión de x por x menos x entre 4. Entonces vamos a tener que por la igualdad que nosotros acabamos de calcular, 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos x es exactamente igual a un medio por 1 menos x entre 4 a la un medio. Que a su vez, ya utilizando la serie binomial, obtenemos que esto es igual a un medio por la suma desde n igual con 0 hasta infinito de este coeficiente binomial menos un medio con n multiplicado por menos x entre 4 elevado a la n. Que esta fórmula, por supuesto, ya la dimos, para los coeficientes binomiales ya la dimos en videos pasados, y esto es igual a un medio por 1 más la multiplicación de menos un medio por menos x entre 4, más la multiplicación de menos un medio por menos 3 medios entre 2 factorial por menos x entre 4 al cuadrado, más la multiplicación de menos un medio por menos 3 medios por menos 5 medios entre 3 factorial multiplicado por menos x entre 4 al cubo. Y bien, entonces esta suma sigue y nosotros vamos a tener que el enésimo término está expresado de la siguiente manera. Esto va a ser la multiplicación de menos un medio, menos 3 medios, menos 5 medios y así sucesivamente hasta menos un medio menos n más 1, todo esto entre n factorial multiplicado por menos x entre 4 elevado a la n. Y esto, por supuesto, sigue de manera infinita, es decir, se suma de manera infinita de acuerdo con la expresión sigma que tenemos aquí hasta infinito. Y bien, esto es igual, si nosotros desarrollamos, a un medio por 1 más 1 octavo por x más 1 por 3 por 2 factorial por 8 al cuadrado por x al cuadrado más 1 por 3 por 5 entre 3 factorial por 8 al cubo por x al cubo más y así sucesivamente, donde el enésimo término es 1 por 3 por 5 y así sucesivamente vamos a seguir multiplicando por 2n-1, lo cual por supuesto es una cadena de multiplicaciones de números impares entre n factorial por 8 a la n por x a la n.
y esto se sigue sumando hasta la infinidad. Sabemos de la serie binomial que esta serie converge, aquí creo que lo escribí 2 veces, cuando el valor absoluto de menos x entre 4 es menor que 1. Entonces, es decir, cuando el valor absoluto de x es menor que 4. Vamos a borrar esta expresión repetida. De modo que el radio de convergencia es R mayúscula igual con 4. Y con esto concluimos este ejemplo. Ahora, como se menciona en el título de este video, en la tabla siguiente se resumen, para referencia futura, algunas de las series importantes de Maclaurin que hemos deducido en esta cadena de videos. ¿Sí? Entonces, ya vimos cómo se construyen. No voy a mencionar en esta tabla cómo se construyen, pero sí me gustaría enfatizar que estas suelen ser muy utilizadas, suelen aparecer con frecuencia, así que sugiero estar familiarizados con estas series de Maclaurin. Entonces nosotros tenemos en primer lugar 1 entre 1 menos x, lo cual es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de x a la n, lo cual es igual a 1 más x al cuadrado más x al cubo, y así sucesivamente, donde el radio de convergencia es igual con 1. Por otro lado, tenemos otra serie famosa que es la de la exponencial e a la x, que es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial, lo cual es igual a 1 más x entre 1 factorial más x al cuadrado entre 2 factorial más x al cubo entre 3 factorial y así sucesivamente. Esto tiene un radio de convergencia infinito. Posteriormente vamos a tener la serie Maclaurin de la función seno de x, lo cual es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial, lo cual es igual a x menos x al cubo entre 3 factorial más x a la 5 entre 5 factorial menos x a la 7 entre 7 factorial y así sucesivamente, donde esta serie también tiene un radio de convergencia infinito. Por otro lado, nosotros tenemos la expresión en serie de Maclaurin para coseno de x, lo cual es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Esto es igual a x menos x al cuadrado entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial menos x a la 6 entre 6 factorial y así sucesivamente con un radio de convergencia infinito. También tenemos la serie Maclaurin de tangente inversa, la cual es igual a n igual, la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1. ¿Sí? En comparación con la serie anterior, eliminamos la expresión factorial y esto es igual a x menos x al cubo entre 3 más x a la 5 entre 5 menos x a la 7 entre 4. ¿Sí? A ver, entonces, aquí algo que me llama la atención es que nosotros tenemos aquí expresiones impares y aquí expresiones pares, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos mal aquí la expresión para coseno, dado que en el caso del coseno deben de ser expresiones pares, así que simplemente vamos a tener el 2n, así que es x a la 2n entre 2n factorial. Vamos corrigiendo esta expresión para que quede de la manera correcta. De cualquier manera ya la habíamos calculado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que esto ahora sí es x menos x al cuadrado entre 2 factorial más x a la 4 entre 4 factorial, x a la 6 entre 6 factorial. Muy bien, ahora sí tiene sentido. Y bien, procedemos a dar la serie de Maclaurin del logaritmo natural de 1 más x, la cual es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por x a la n entre n. Eso es simplemente x menos x al cuadrado entre 2 más x al cubo entre 3 menos x a la 4 entre 4 y así sucesivamente, donde el radio de convergencia es igual con 1. También tenemos la serie binomial que nosotros acabamos de utilizar en el problema, bueno, en el ejemplo, en el ejercicio mostrado al inicio de este video. Esto es 1 más x elevado a la k,
lo cual es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito del coeficiente binomial kn multiplicado por x a la n. Esto es 1 más k por x más k por k menos 1 entre 2 factorial por x al cuadrado más k por k menos 1 por k menos 2 entre 3 factorial. Esto, por supuesto, va multiplicado por x al cubo, expresión que no aparece aquí, pero la escribimos, ¿no? Aquí necesitamos tener un x al cubo, ¿sí? Y esto, por supuesto, se suma consecutivamente de manera infinita, entonces tenemos que el radio de convergencia es igual con 1. Bien, y con esto concluimos la tabla de series de Maclaurin que se utilizan con frecuencia. Así que, ¿qué les parece si ahora vemos un ejemplo? El ejemplo dice así: encuentre la suma de la serie donde nosotros tenemos 1 por 1 por 2, perdón, 1 entre 1 por 2 menos 1 entre 2 por 2 al cuadrado más 1 entre 3 por 2 al cubo menos 1 entre 4 por 2 a la 4 y así sucesivamente. Entonces, con la notación sigma, es decir, de manera sumatoria, podemos escribir esta serie dada de la siguiente manera. Es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de menos 1 elevado a la n menos 1 por 1 entre n por 2 a la n. Patrón que nosotros podemos notar fácilmente de estas expresiones. Que esto es igual a la suma desde n igual con 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1, dado que esta es una serie alternante, su signo alterna, esto multiplicado por 1 medio a la n entre n. Entonces, vamos al siguiente enunciado. Entonces, en la tabla que nosotros acabamos de mostrar, vemos que esta serie se relaciona, bueno, esta serie relaciona la entrada para logaritmo natural de 1 más x con x igual a 1 medio. Entonces, si nosotros regresamos a la tabla, nosotros tenemos aquí el logaritmo natural. Y fíjese que nosotros tenemos el menos 1 a la n menos 1 por x a la n entre n. Entonces, tenemos casi lo mismo con la diferencia de que mientras nosotros teníamos aquí x a la n entre n, aquí nosotros teníamos simplemente 1 medio a la n entre n. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es la suma desde n igual con 1 hasta infinito de menos 1 a la n menos 1 por 1 entre n por 2 a la n. Esto no es otra cosa más que logaritmo natural de 1 más 1 medio, ya que nosotros estamos evaluando esta serie en 1 medio, la serie para el logaritmo que mostramos anteriormente. Estamos sustituyendo el x por 1 medio en todas las expresiones. Entonces vamos a tener que esta serie es simplemente el logaritmo natural de 3 medios. Y con esto concluimos este ejemplo. Una razón de que las series de Taylor sean importantes es que permiten integrar funciones que no se podían manejar antes. ¿Sí? No podíamos integrar antes, era muy complicado, difícil. O necesitamos teoría que todavía no hemos visto. En efecto, en la introducción de esta serie de videos, de este capítulo, donde nosotros estudiamos series, mencionamos que Newton integraba a menudo funciones expresándolas primero como series de potencias y que después integraba la serie término a término. No es posible integrar la función f de x igual a e a la menos x al cuadrado, ¿sí? Por lo menos no con la teoría que nosotros tenemos. Tal vez necesitaríamos construir alguna función especial conocida como la función error. Sí, entonces no es posible integrar esta función por medio de técnicas conocidas hasta este momento. No de manera analítica, por supuesto, nosotros podemos utilizar cosas como sumas de Riemann, regla de punto medio, leyes de trapecios, regla de Simpson, para aproximar integrales en intervalos definidos. Pero no como una expresión que integre esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su antiderivada no es una función elemental. En el ejemplo que nosotros vamos a ver, se aplica la idea de Newton para integrar esta función. Entonces, ya empezamos a ver el poder de las series. Esto quiere decir que
Ahora lo que vamos a hacer es integrar una función que no podíamos integrar utilizando las técnicas que hemos visto hasta ahora. El ejemplo dice, evalúa la siguiente integral utilizando una serie infinita, que es la integral de e a la menos x al cuadrado, e a la menos x al cuadrado de x. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, primero encontramos la serie de Maclaurin para f de x igual a e a la menos x al cuadrado. Aunque es posible usar el método directo, determinémosla simplemente mediante el reemplazo de x con menos x al cuadrado en la serie para e a la x de la tabla que acabamos de mostrar. Así, para todos los valores de x, nosotros tenemos que e a la menos x al cuadrado no es otra cosa sino la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos x al cuadrado elevado a la n entre n factorial, lo cual nosotros podemos simplificar. Esto es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n entre n factorial. Entonces, desarrollando término término, tenemos que esto es igual a 1 menos x al cuadrado entre 1 factorial más x a la 4 entre 2 factorial menos x a la 6 entre 3 factorial y así sucesivamente. Ahora lo que hacemos es integrar término a término. Entonces la integral de e a la menos x al cuadrado de x es igual a la integral de 1 menos x al cuadrado entre 1 factorial, es decir, la expresión que nosotros acabamos de obtener, donde el enésimo término es menos 1 a la n por x a la 2n entre n factorial. Bien, entonces, si nosotros integramos término término, lo primero que hacemos es colocar nuestra constante de integración c. Y integramos primero el 1, cuya integral es x. Integramos el x al cuadrado entre 1 factorial, lo cual es x al cubo entre 3 por 1 factorial. Integramos el x a la cuarta entre 2 factorial, con lo que obtenemos x a la 5 entre 5 por 2 factorial, y así sucesivamente. Al integrar el enésimo término, nosotros tenemos que es menos 1 a la n por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 por n factorial. Esta serie es convergente para toda x porque la serie original para e a la menos x al cuadrado converge para todas x. Sí, entonces tenemos un radio de convergencia infinito. Bien, entonces, ahora que nosotros conocemos esta expresión para la integral de e a la menos x al cuadrado, podemos calcular esta integral de e a la menos x al cuadrado, también conocida como la campana de Gauss, desde 0 hasta 1. Esto no quiere decir que la podemos integrar de manera exacta, pero con la teoría que ya tenemos podemos aproximar tanto como nosotros queramos el área bajo la curva. Esto es muy importante ya que está relacionado con la obtención de probabilidades de distribuciones normales. Entonces el ejemplo dice lo siguiente: evalúen la siguiente integral de manera que no difiera 0 a 0.001 del valor real. Es decir, si nosotros estamos calculando cierta probabilidad, nosotros tenemos que tener la certeza de que el error de la probabilidad que estamos calculando es menor a 0.001. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente aproximar un área bajo la curva de la función de la campana de Gauss, e a la menos x al cuadrado. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos da que la integral desde 0 a 1 de e a la menos x al cuadrado de x es simplemente la serie que nosotros acabamos de calcular en el ejercicio anterior, evaluada desde 0 hasta 1. Si nosotros nos fijamos, evaluar en 0 realmente no nos da nada, ya que es 0, menos 0, más 0, menos 0, etcétera, etcétera. Así que nosotros simplemente nos concentramos en este 1, sustituimos, lo cual nos da 1 menos 1 tercio más 1 entre 10, menos 1 entre 42, más 1 entre 216, y así sucesivamente. Si nosotros truncamos esta serie infinita a 1, 2, 3, 4, 5 términos, obtenemos que esto es aproximadamente 1 menos 1 tercio más 1 entre 10, menos 1 entre 42, más 1 entre 216. Si tomamos una calculadora y sumamos estos valores, obtenemos que esto es aproximadamente 0.7475. El teorema de estimación de la serie alternante que vimos en videos anteriores
demuestra que el error involucrado en esta aproximación, es decir, la aproximación con 5 términos, es menor que lo siguiente. Vamos a tener que es menor que 1 entre 11 por 5 factorial, ¿sí? Que esto es igual a 1 entre 1320, lo cual es menor que 0.001. Y con eso terminamos este ejercicio. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.